Mire, ya empecé a grabar. Ok. Dele. Bien. Tenemos aquí la primera página dice, en realidad es imposible escribir la historia del pensamiento de Israel sin incluir a Jesús de Nazaret. Es imposible. A los evangelistas y a los apóstoles de la eh, naciente iglesia, de la naciente iglesia eh, judía, en su jefe, en sus fuentes, en cada uno de sus primeros miembros, por medio de la iglesia, el Dios de Israel, pueblo teóforo, debía por fin derribar a los ídolos del imperio vencedor y revocar su ley. Entonces, es una gran misión que tiene todo el mundo, vamos a decir, cristiano, de derribar los ídolos de sus teologías, de sus prácticas, de sus costumbres, y quedarse con las enseñanzas judías de Rabí Yehoshua. Tita, vete, calla el perro. Vete. Entonces, es un gran desafío que tiene todo el cristianismo de hoy. Señores, disculpen el gallo que está sonando aquí. Lo que pasa es que el celular mío suena como un gallo, pero ya déjenme apagarle la... Cada vez que me llega un mensaje, suena un gallo, ya ustedes saben. Bueno, ok. Mire, ya no... Ven un prontito. Ya nosotros estamos en la parte final de el desarrollo. Dice Giancarlo que es el gallo de la Biblia. Bueno, parece que el día y la hora se acercan, parece. Pero para eso tendríamos que averiguar judíamente qué significa el día y la hora que nadie lo sabe. Ok, que es una festividad judía, por cierto. Bueno, entonces ya nosotros estamos en la parte final donde ya los gentiles se están despegando de su raíz o de su matriz judía. Entonces, el último gran movimiento de ideas que afectó al naciente cristianismo, escuchen bien, el último gran movimiento de las ideas que afectó al naciente cristianismo desde el ángulo judeo-nazareno, o sea, de los primeros seguidores de Jesús como el Mesías, dice aquí, desde el ángulo judeo-nazareno ebionita fue el serintianismo, estructuración de pensamiento eficaz para reorientar al nazareísmo hacia el judaísmo. Ahora, cuando esta comunidad se desarrolla en Jerusalén y crea y echa raíces en la diáspora judía, encontramos que como ellos se separan de su matriz judía, verle al efecto, entonces, que en la calle, que se está controlando ese sonido para acá, empiezan a aparecer nuevas comunidades en la diáspora, y entonces empiezan a aparecer evangelios y escrituras y cartas y dichos de Jesús que no necesariamente estaban vinculados hacia la tradición del pueblo judío, hacia el Tanaj. No estaban vinculados a eso. ¿Y por qué no estaban vinculados? Porque ustedes recuerdan bien que del año 66 al 73 ocurrió una guerra en Judea, y eso desequilibró que el centro neurálgico de Jerusalén controlara las comunidades que estaban en diáspora, las comunidades judeo-mesiánicas o judeo-nazarenas que se encontraban en la diáspora. Ese fue el primer gran impacto que descentralizó el desencadenamiento de alejarse los gentiles que pertenecían a las comunidades judeo-nazarenas a través de la predicación de los apóstoles y también
también de el judío chipriota, San Bernabé, su compañero también Shaul de Tarso o San Pablo, y también el judío Shila, el, el, también compañero de San Pablo. ¿Ok? Que de hecho ese nombre, Shila, es una forma aramea para decir Shaul, que vendió o Shila y Shaul es el mismo nombre, por si no conocían ese dato. Bien, entonces, tal vez como un desprendimiento del ebionismo judío nazareno, aparece el famoso filósofo y pensador, nada más y nada menos llamado como Cerinto. Cerinto aparece este filósofo y pensador, un hombre de la dispersión judía. Señores, si ponen su cámara y puedo verlos, me siento más cómodo. Porque entonces agarro yo y pago la mía también y no nos vemos ninguno entonces. Bien, entonces, digo yo, en caso de que puedan, si se sienten muy incómodos, no lo hagan. Entonces, bien, entonces aparece este filósofo y pensador llamado Cerinto, un hombre de la dispersión judía con elementos greco-romanos, o sirios también. Para muchos autores era un egipcio convertido al judaísmo y para otros un judío egipcio. El hecho es que la cultura helénica, fundada por Alejandro Magno después de su muerte, que no tenía un auge muy potente, pero la tetrarquía después de la muerte de Alejandro Magno, donde estaba la dinastía de los Seleucidas, donde estaba, por ejemplo, Antíoco Epifanes o Ptolomeo Filopator, que fueron de los grandes influenciadores de la cultura helénica o helenística. Alejandro Magno hizo represiones sobre estos movimientos, pero a su muerte, sus 4 generales sí llevaron a cabo con mucha fuerza este tipo de represión, sí la llevaron a cabo. Bien, lo cierto es que este judío egipcio llamado Cerinto, algunos lo citan como un egipcio convertido al judaísmo o un judío que tenía la cultura egipcia. Lo cierto es que en el pensamiento de Cerinto se unen dos corrientes. Por un lado, la corriente del pensamiento mesiánica del nazareísmo y por el otro, las ideas filonianas provenientes del judeo alejandrino. ¿Qué sucede cuando se forma una comunidad judía en Alejandría? Unos 200 años antes de la era común. Que 100 años después, ninguno de esos judíos que en Alejandría sabían hebreo y se ven en la necesidad de tener que hacer una traducción al idioma griego, que era el preponderante en esa época. Pero el hacer ese tipo de traducción al griego causó muchos problemas teológicos, muchos problemas teológicos. De hecho, todas las traducciones que nosotros tenemos hoy en día dentro del mundo occidental, en el cristianismo en general, es una traducción que viene de una Biblia muy conocida que ustedes la han oído mencionar, le llaman la Septuaginta o la Biblia de los 70, la LXX. Todas las demás versiones de las escrituras que no son la traducción de la Biblia hebrea o del Taná judío de la Biblia hebrea, está basada en la Septuaginta. Pero, ¿cuál es el problema? Esa traducción de la Biblia fue hecha para personas que son gentiles.
no fue hecha para personas que son judías. Entonces, eso indujo a una serie de, vamos a decir, de ayudar al texto para que personas que no son judías lo pudieran entender. Mientras que cuando un judío leyera ese texto, iba a darse cuenta de que muchos de los conceptos que aparecen allí no son, vamos a decir, literales, sino que fueron ayudas conceptuales del mundo abstracto que fueron puestas en esa Biblia para que la persona que no tiene conocimiento de la tradición judía la pudiera entender. De hecho, se hizo un ayuno en Israel en ese día, los grandes sabios, porque traducir o volcar la Torá a un idioma extranjero, en este caso el griego, produjo una serie de problemas teológicos y de comprensiones que hasta el día de hoy están alejados, y estamos hablando de unos 2170 años atrás, y todavía eso sigue creando problemas. ¿Entienden? Todavía eso sigue creando problemas. Muchos problemas, por cierto. No poco, no. Muchos problemas de entendimiento. Les voy a citar solamente un solo ejemplo. Cuando ellos intentaron traducir el primer versículo del libro de Génesis, dice al principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando lo fueron a traducir los sabios, no pusieron, en hebreo dice el texto, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Entonces, Bereshit bara Elohim quiere decir que en el origen o en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Bereshit bara Elohim. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos fueron a traducir eso, a volcarlo al griego, la primera palabra que pusieron no fue Bereshit, traduciéndola al griego, sino que pusieron Elohim bara Bereshit. No sé si ustedes pueden entender el orden de la forma en que yo lo estoy explicando. Cuando tradujeron, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. No lo tradujeron así, sino que tradujeron Dios creó al principio al cielo y a la tierra. ¿Están entendiendo la diferencia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ellos no lo tradujeron así. Ellos lo tradujeron Dios en el principio creó los cielos y la tierra. O sea que pusieron la palabra Dios primero y luego pusieron al principio. Entonces, ¿por qué no pusieron la palabra Bereshit como aparece en hebreo primero? Porque los griegos, con su mentalidad pagana, podían pensar que Bereshit era un Dios que era más fuerte que Elohim. Un Dios que era más poderoso que el Dios de Israel. Porque iban a pensar que el principio creó a Dios. Y eso es solamente en el versículo 1 de la Biblia griega. Solo en el versículo 1. Imagínense todo lo demás que viene detrás. Un desastre. Y todavía esos errores forman parte de un cuerpo doctrinal de muchas denominaciones cristianas hoy en día. Y es penoso. Pero en este estudio estamos contribuyendo a que ese mal acabe. Bueno, fíjense, el judeo nazareísmo, o sea, la primera comunidad que creía que Jesús era el Mesías, estaba basado en la Torá de Israel, y que fue el paulinismo, o sea, las enseñanzas de Saúl de Tarso, San Pablo, del Asia Menor, el que había tergiversado el judaísmo original del grupo de los 12.
Fíjense bien, aquí hay una incompatibilidad, una dicotomía. ¿Por qué? Porque este filósofo, al igual que los judeo-ebionitas de Jerusalén, que vendría siendo uno de los nombres de los, vamos a decir, de los que venían de Judea, que enseñaban en Hechos 15:1 a los gentiles que se unían a la comunidad, que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podrían ser salvos. O sea, no ser salvos de la manera que hoy en día la gente está pensando que es ser salvo, sino de unirse a la comunidad judía, de cómo los gentiles se iban a unir a la comunidad judía. Eso es lo que se está hablando en Hechos 15:1. No estamos hablando de una salvación metafísica, ni nada, no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver. Entonces, ¿qué sucede? Cuando eh, esos ebionitas de Hechos 15:1 se topan con la enseñanza de Saulo de Tarso, de San Pablo, que le está diciendo a los gentiles que solamente crean en Jesús y que no guarden prácticamente ninguno de los mandamientos, según Hechos 16:31, no estuvieron de acuerdo con la enseñanza de Pablo. O sea, dentro de la propia comunidad judeo-mesiánica que creía que Jesús era el Mesías, existía ya esa división porque ellos no aceptaban las cartas de Pablo como palabra de Dios. Ellos no la aceptaban. Y eran judíos que creían que Jesús era el Mesías, pero no aceptaban las enseñanzas de Pablo. No la aceptaban, no veían en la enseñanza de Pablo algo lógico, porque se estaba denigrando la Torá. Y eso no lo estoy diciendo yo, porque yo no tengo nada que ver con eso. Yo estoy diciendo que ellos, los discípulos de Jesús, de los 12, yo sé que de entre ese grupo estaba Pedro, Simón Kefa o Simón Barjona, estaba en ese grupo, que no aceptaban las enseñanzas de Shaul de Tarso. No la aceptaban, no estaban de acuerdo. ¿Entiende? Entonces aquí vemos que el serintianismo también apoyó la misma lógica de los judeo-ebionitas, también lo apoyaron. Si ustedes no saben quiénes son los judeo-ebionitas, ustedes pueden buscar información de quiénes son esa gente. Los judeo-ebionitas, que eran los judíos ustedes averiguan, pueden averiguar quiénes son. Ustedes ponen así mismo los ebionitas de Jerusalén y lo buscan en Google, en YouTube, y van a encontrar mucha información al respecto y van a corroborar que lo que yo estoy diciendo es. Bien, el serintianismo fue predicado por dicho filósofo en el Asia Menor, donde fundó varias escuelas de estudio. Él fundó también escuelas de estudio. Cerinto afirmaba que el rito judío de la circuncisión era necesario para la salvación de los gentiles, que la Torá seguía siendo eficaz para lograr la salvación. ¿Entiende? Entonces, este filósofo judío, Cerinto, tenía la misma creencia. Yo estoy en el libro de los orígenes de las raíces judías del cristianismo, en la página 258, que ya casi estamos terminando este libro. Casi ya lo estamos terminando. Estamos ya en el capítulo 25. Él tenía la misma posición teológica, la misma posición, vamos a decir, de en cuanto a la conversión de los gentiles se refiere al judaísmo. Tengo que hablar de judaísmo porque en esa época no habían cristianos ni habían iglesias. En ese tiempo no habían cristianos ni habían iglesias. Por eso es que cuando yo ¿cómo se dice? Contacto con personas que son cristianas o mesiánicas,
Entonces me dicen aquí, y yo le digo, mira, ¿quién estaba persiguiendo a Pablo? Me dicen a los cristianos. Yo le digo, bueno, eh, ¿cómo ustedes saben que son cristianos? Si en esa época no había cristianos todavía. Si lo que habían eran judíos que creían en Yehoshua. Judíos que creían que Yehoshua era el Mashiach. No había cristianos. De ahí faltan todavía 200 y pico de años todavía para que se forme un grupo cristiano ya definido y fuera del mundo judío. Entonces dice Cerinto que la circuncisión tenía perpetua validez y que la Torá y la circuncisión eran necesarios para la salvación de los gentiles. Eso lo decía Cerinto. Además, asumía un pensamiento milenarista, advirtiendo que el Mesías, Yehoshua, reinaría 1000 años después de la resurrección de los muertos. Oiga lo que decía Cerinto. Así que si ustedes creen que el libro de Apocalipsis fue el primero en decir eso, Cerinto fue primero. De hecho, yo me atrevo a creer que el libro de Apocalipsis fue escrito basado en las enseñanzas de Cerinto, el judío egipcio. Es por ello que podemos considerar que el cerintianismo como un planteo de salvación para los gentiles por la vía estrictamente legalista del judaísmo. Porque que los primeros judíos que creían que Jesús era los gentiles que se acercaban todos tenían que aceptar la circuncisión y aceptar todas las leyes de los mandamientos de la Torá. Ellos pensaban eso. Yo no sé dónde está el problema, porque ningún mandamiento de lo que dice la Torá es malo. Ninguno. Todos los mandamientos de la Torá son buenos. Entonces, en este sentido, la única diferencia con el judaísmo tradicional era la aceptación del evangelio según le viven al feo. Ellos solamente aceptaban el evangelio de le viven al feo, que ustedes lo conocen como San Mateo. Esa era la única diferencia. Los judíos que no creían que Jesús era el Mesías solamente tenían la Biblia hebrea, mientras que los judeoebionitas de Jerusalén y también Cerinto y su pensamiento filosófico judío basado en el nazareísmo solamente aceptaron el evangelio de San Mateo y ya. Todas las otras cartas de Pablo, todos los demás escritos, no lo aceptaban. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis fue aceptado como parte de la Biblia en el siglo X, en el año 900 y pico, 930, 940, por ahí. O sea que el libro de Apocalipsis tiene aproximadamente 1000 años incluido en la Biblia cristiana, aproximadamente. Aproximadamente 1000 años. Porque fue aceptado en el siglo X. O sea, antes estaba en el libro de Apocalipsis. No existe. Antes del siglo X. Del año 900 hacia abajo, no hay ninguna teología basada en eso. No existe. Porque fue en uno de los concilios de las encíclicas que fue aceptado. Y de hecho, cuando fue aceptado, tampoco se empezó a utilizar como un libro de ética y de moral del 1300 y pico. Ciento y pico. El Concilio de Trento, ustedes lo estudian, se van a dar cuenta. Allí se habla al respecto. Entonces, y a finales del siglo I, entre el año 80 y el año 100, dice aquí, cientos de judeos nazarenos se convertían en cerintianistas. ¿Qué significa que se convertían en cerintianistas? Que ellos decían
que para los gentiles entrar en la comunidad judía que creía que Jesús era el Mesías, los gentiles tenían que hacer la circuncisión y tenían que aceptar todas las leyes de la Torá como los que venían de Judea, según Hechos capítulo 15, versículo 1. Y según Hechos 15, 21, entonces dice, porque a Moisés y a los profetas, porque a Moisés tienen cada Shabbat, cada sábado, en la sinagoga, para que les enseñe. O sea, este versículo derrumba por completo toda la teología y establece que el día de reunión que aparece en la primera comunidad judía que creía que Jesús era el Mesías, el día sábado, y que los gentiles ya en su segunda generación terminarían siendo judíos. ¿Por qué? Porque si los gentiles se quedaban sin conversión en las comunidades judías, no tenían futuro. ¿Ustedes sabían eso? Que si los gentiles se quedaban en la comunidad judía, que creía que Jesús era el Mesías, sin convertirse al judaísmo, no tenían futuro. ¿Por qué? Porque un judío no se iba a casar, un hombre judío no se iba a casar con esa mujer, o viceversa, porque entonces los hijos no iban a salir básicamente con la judeidad. Entonces tenían que convertirse. Pero como el Imperio Romano entonces empieza a hacer represión sobre los judíos, que son los maestros de Torá, que enseñaban en todas esas comunidades, lo va matando a todos. Por ejemplo, en la persecución del 67, que ocurrió, el Imperio Romano está persiguiendo a todos los cabecillas de todas las comunidades judías, no solo de las comunidades que creían que Jesús era el Mesías, no, de todo el judaísmo oficialista. Resulta interesante que en el 67 muere Pablo y muere Pedro en esa misma persecución, en la persecución del 67. Entonces, unos 200 años después, en el concilio de Nicea, cuando quieren cristianizar el paganismo de la religión mitraísta del Imperio Romano, no encuentran cómo cristianizar la muerte de Rómulo y Remo, que son los fundadores de Roma. Lo que hicieron fue que ese día pusieron el día de Pedro y Pablo. El día de Rómulo y Remo pusieron el día de Pedro y Pablo. Y ahí todas las creencias paganas quedaron cristianizadas. Otro dato interesante. Entonces dice, a finales del siglo I, entre el 20 y el 100, cientos de judeonazarenos se convertían en serintianistas y producían un movimiento muy cercano al judaísmo tradicional por el ritual y cercano al judeonazareísmo paulino. Dice, por la creencia mesiánica, entendieron los serintianistas de estas comunidades que no era, estoy en la página 258 ya, que no era necesario dejar a los gentiles sin la observancia de los mandamientos. Dice entonces la pregunta, página 258, estoy a mitad del texto, dice, ¿cuál era la diferencia entre el lebionismo de Judea y este movimiento? ¿Cuál era la diferencia? En primer lugar, el lebionismo de Judea no salió del territorio para la conversión de los gentiles al judaísmo. Esa es la número uno. Sino que se quedó reducido a dicha zona, mientras que el serintianismo predicó el judaísmo nazareno en el Asia Menor. Bien, los serintianistas, con su visión judeo-nacionalista basada en la conversión de los gentiles, aplicándole la circuncisión y todos los demás mandamientos de la Torá, empezaron a esparcirse por todos sitios, por todos lados. Mientras que los judeos ebionitas solamente se quedaron en Judea y se concentraron solamente dentro de los judíos. Ahora, ¿sabían ustedes que Rabí Yehoshua o Jesús de Nazaret hace referencia a los judeos ebionitas en una ocasión? ¿Sabían ustedes que Yehoshua los menciona a ellos? En una ocasión Yehoshua los menciona. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo
¿Quién si enciende una lámpara la va a poner debajo de un almud? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan ese versículo? Ajá, esa es una referencia a ellos, porque ellos decían tener muchas luces, pero solamente se quedaban entre ellos. No enseñaban eso a más personas. ¿Entiendes? Se quedaban, ¿entiendes? ¿Cómo tú vas a prender una lámpara y la vas a dejar metida ahí debajo de la cama o la vas a dejar en un cuarto cerrado? ¿Entiendes? Hay que moverse. Esa es una clara referencia al encerramiento que tenían esta gente. ¿Entiendes? Entonces dice, por otro lado, el ebionismo no poseía una estructura de pensamiento basada en las ideas de Filón de Alejandría. ¿Entiendes? Ellos no veían al Mesías como un ser divino. No veían al Mesías. No veían en la figura de Jesús de Nazaret, en la figura mesiánica de Jesús de Nazaret, no veían a un ser divino. Veían a un hombre. Pero el paulinismo, con las ideas filosóficas del logos que aparece en Juan capítulo 1, basado en las enseñanzas de Saúl de Tarso, porque ahí hay otro problema todavía. La gente piensa que los evangelios se escribieron primero que la carta de Pablo, y es al revés. Las cartas de Pablo son primero y los evangelios son después. ¿Entiendes? Maestro, O sea, la una primera pregunta. Ajá, sí. ¿Y cómo se confirma eso? Que los evangelios fueron primero que las cartas. No, pero lo que yo estoy diciendo es al revés. Que las cartas de Pablo van primero y los evangelios van después. Sí. Ok, perdón, lo que pasa es que tengo hambre. ¿Cómo se confirma eso entonces? Porque las cartas de Pablo se escriben aproximadamente 10 años después de su, entre comillas, su conversión. Mientras que los evangelios, por ejemplo, el de Mateo y el de Marcos, son después del año 70 y ya Pablo había muerto. ¿Entiendes? El evangelio de Juan y el Apocalipsis están cerca del año 100, por ejemplo. Lucas está entre el año 130 y el libro de los Hechos también. Entonces las cartas de Pablo están ubicadas entre los años 49, 47, digo no, entre los años 52, 57, del 67 hacia abajo, porque Pablo muere en el 67. ¿Entiendes? Entonces, Y los evangelios son después, los evangelios son después del 67. Sí, porque, por ejemplo, en el Evangelio de Marco es del año 80. ¿Entiendes? Es del año 80. La carta de Timoteo es como del 72 más o menos. ¿Entiendes? La primera carta de Pablo en orden cronológico es la carta de Pablo a los tesalonicenses. Y la última en orden cronológico, ¿quieren saber cuál es? La que menos ustedes se imaginan. La última carta de Pablo en orden cronológico, la última de todas, es uno de los libros más mencionados del Nuevo Testamento. ¿Cuál creen ustedes que es? Uno de los libros que más se citan para decir que no hay que guardar la ley. No, hebreo no, Gálatas. No, ese es uno, pero hay otro que se cita mucho, mucho más. ¿Saben cuál es? Romano. Ya entiende el micrófono. ¿Cuál? Romano. Romano, exactamente. Esa es la última carta de Pablo. Maestro, ¿y cuándo usted cree que se escribió el libro de Mateo? Mateo tiene que andar entre los años 74 más o menos. Digo, el libro el libro, porque el primer evangelio es Marcos, está entre el 74 y el 76, y el evangelio de Mateo está más o menos entre el 80, 80 y pico, 85, 87 por ahí. Oye, exactamente. Está, el libro de los Hechos está entre el 130, más o menos. Entonces, como es el mismo escritor de Lucas, está en el año 130, y Juan el Evangelista con sus cartas
y su Apocalipsis está más o menos entre el año 99 al 100. Y otro dato un poquito más fuerte y que no sé cómo ustedes lo van a tomar es el siguiente. Las referencias de los evangelios que hacen ver a Jesús como una divinidad está basada en las enseñanzas filosófica aristotélica de Filón de Alejandrías que fueron empleadas por Pablo. ¿Entiende? Para que lo sepa. Y algunos de los evangelios fueron escritos para contradecir esa idea de que Jesús era un ser divino. ¿Entiende? Además, en el libro de Juan encontramos la fórmula. ¿Cómo se prueban si los espíritus son de Dios, Giancarlo? ¿Cómo se prueban si los espíritus son de Dios? ¿Cómo se prueban? Tiene el micrófono apagado. ¿Qué se le pregunta? Digo, Juan dice, probad a los espíritus, pero yo digo, en el sentido espiritual, una persona espiritual no puede discernir. ¿Cuál es la pregunta? Ajá, pero ¿cuál es la pregunta que se le hace? Ni idea. Que si Jesús vino, ¿cómo? En carne. Ajá, ¿y la otra? Se me olvidó. En espíritu, que si Jesús vino en carne o si vino en espíritu. Ajá. Yo quiero preguntarle a Yenida Huancho Urbano, ¿cómo vino Jesús? ¿En carne o en espíritu? Sí, se oye bajito, Yenida. Si puede escribirlo mucho mejor todavía. Ella dice en carne, creo yo. En carne. Ajá. Creo que escuché. Pero ¿cómo? Pues sí, pero ¿cómo lo justifica? Porque tiene que justificarlo, porque la pregunta está muy fácil, pero ¿cómo lo justifica ahora? Porque entonces si yo le pregunto, ¿Jesús era hijo de José o del Espíritu Santo? ¿De cuál de los dos? Era hijo de Dios. Estaba en él. Yo no la oigo, nada. Ustedes la están escuchando y yo no la oigo. Tiene que subirle el volumen al teléfono, parece, porque se oye muy bajito. Ajá, ok, diga la respuesta ahora. ¿Cómo es? Diga. Bueno, que quien estaba el Espíritu Santo, ¿no? Que era el mismo Dios. ok. Bien, si una gente dice, según el libro de Juan, que Jesús es hijo del Espíritu, entonces es falso. Y si dice que vino como hijo de José, entonces es verdadero. Repita otra vez. Si dice que Jesús es hijo del Espíritu Santo, es falso. Y si dice que Jesús vino hijo como hijo de José, entonces es verdadero. Porque dice si vino en espíritu, si vino en carne. Si vino. En espíritu o si vino en carne. Esa es la pregunta. Ajá. Entonces, ¿cómo vino Jesús? ¿Como hijo del Espíritu Santo o como hijo de José? Vino como nació, o sea, siendo hombre, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Porque la Torah dice en el libro de Shoftim, de Jueces, que la esposa de Manoah, o sea, la madre de Shimshon Hagibor, que ustedes lo conocen como Sansón,
dice que vino un ángel y le dio la noticia de que iba a tener un hijo. Eso quiere decir que fue, vamos a decir, acompañada por el Espíritu Santo, por la Shekinah. Pero Manoa hizo su trabajo, vivió con su mujer, y de ahí salió Shinshón. De ahí salió Shinshón Agibor, o sea, Sansón. Parecido a Sara y Abraham. Ajá, exactamente, que es el mismo caso de Sara y Abraham también. Si ustedes no le aplican esa idea al nacimiento de Yehoshua, entonces el cristianismo está diciendo que Jesús, o sea, que Jesús es falso, porque no ven a Jesús como hijo de José, sino lo están viendo como hijo del Espíritu. Pero en el libro de Juan dice que quien diga que Jesús vino en espíritu, entonces es falso. ¿Están entendiendo la idea ahora? ¿Están entendiendo la idea? Sí. Ahora no tienen que estar de acuerdo conmigo. Si usted quiere seguirlo creyendo como usted lo creía antes, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema con eso, porque al fin y al cabo yo soy judío y yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, simplemente le estoy dando una idea de cómo ayudarlos a ustedes. Cómo ayudarlos a comprender esa parte ahí. Bien. Bueno, entonces sigue diciendo el texto aquí en la página 258 del libro, dice: en cierto sentido, podemos considerar que el serintianismo se conducía en un ebionismo elaborado filosóficamente. O sea, tenían la misma filosofía del ebionismo Moisés, pero que creían que Jesús era el Mesías, y ellos sostenían esa misma ideología. Si bien el paulinismo tomó el camino filoniano, ¿verdad? El paulinismo o el cristianismo paulino tomó el camino de Filón de Alejandría, Saulo de Tarso, derogó por vía de interpretación gran parte del ritualismo judío, o sea, eliminó todos los rituales judíos de la práctica de la vida diaria. En cambio, el serintianismo afirmó el ritualismo judío sobre la interpretación filosófica filoniana del sistema aristotélico de Filón de Alejandría basado en la enseñanza de Saúl de Tarso. Por otra parte, aceptaba a todos los autores judeos nazarenos del grupo apostólico de los 12, descartanismo, o sea, del cristianismo como lo enseñaba Pablo de Tarso, ya que afirmaban que este último apóstol había modificado y había tergiversado totalmente al grupo jerosolimitano que había conocido personalmente al Mesías Yehoshua. Porque ustedes saben que Pablo no conoció a Jesús, o por lo menos el Nuevo Testamento no lo dice. ¿Entienden? O sea, no lo conoció físicamente. Entonces, la modificación y las puertas quedaron abiertas en la predicación de Saulo de Tarso a los gentiles, base años 50, donde no se le aplicó a los gentiles, o él no le aplicó a los gentiles, la práctica de los mandamientos. En otro sentido, el serintianismo era ebionismo judeo-nazareno, pero de la dispersión, porque no existía el movimiento judeo-ebionita nazareno, no existía en la dispersión, pero el serintianismo hizo ese trabajo de decirle a los gentiles que tenían que aceptar la circuncisión y todos los demás mandamientos de la Torá. Es decir, una especie de reacción ebionita de los judíos y conversos al judaísmo nazareno, que pretendían no modificar la Torá de Israel como medio para la salvación divina. O sea, no modificar en ningún concepto, en ninguna circunstancia, la salvación de los gentiles, aplicándole fielmente los mandamientos de la Torá, sin cambiar nada, sin quitar nada. Pero encontramos en el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 18, que Saúl de Tarso dice
que no importan, el que quiera comerse los sacrificados a los ídolos, que no importa. Pero en Hechos 15:1 dice que a los gentiles que van a entrar a la comunidad, dice que no se coman los sacrificados a los ídolos, pero Pablo dice que sí. Entonces, si el concilio de Jerusalén se pone de acuerdo para que los gentiles no coman los sacrificados a los ídolos, ¿por qué Pablo tiene que venir a decir que sí, él solo? Eso no tiene sentido alguno. Eso no concuerda. Un hombre no puede decidir lo que, o contradecir lo que un grupo ya había decidido. Y en Gálatas encontramos que Pablo y Pedro están discutiendo ese problema. Aunque Pedro tenía su cierto nivel de hipocresía y Pablo estaba diciendo que fuera más claro, pero Pablo estaba diciendo, no, los gentiles pueden comer esto y pueden hacer lo otro, pero eso no fue lo que decidió el libro, no fue lo que decidió el concilio. El concilio decidió otra cosa diferente. Los grupos serintianos o serintinianos no prosperaron, ya que tarde o temprano fueron incorporados al cristianismo griego del Asia Menor o terminaron incorporados plenamente dentro del judaísmo. Entonces, los que no querían modificar la Torá se quedaron una parte en el judaísmo oficialista, pero con el paso del tiempo, los que seguían la flexibilización de Pablo del año 57 a los corintios, desafortunadamente terminaron fuera del judaísmo y luego persiguiendo a los judíos. Entonces, sin embargo, su desaparición acontece a mediados del siglo II. Y es interesante estudiarlos para entender la aparición del cristianismo y su independencia, no como ruptura, sino como un proceso histórico gradual del judaísmo tradicional. ¿Entienden? Señores, hemos terminado el serintianismo. Estudiamos el serintianismo. Ya se terminó, ese es un tema bastante cortito. Para la semana que viene tenemos los judíos de Antioquía del 33 al 107, que es el capítulo 26 del libro de los orígenes judíos del cristianismo. Estamos terminando ya casi este libro con la ayuda de Hashem. Ahora vamos a entrar a las preguntas y comentarios. La clase se terminó muy temprano. Terminamos temprano. Empezamos tarde y terminamos temprano. Tengo 2 personas levantando la mano aquí, 2. Una sola. Adelante, José. Sí, maestro. Tengo una bulla aquí. Mire, maestro. Una pregunta. Esos grupos que seguían la alineación judía y los judíos nazarenos, la influencia de separarse del judaísmo fue de esos judíos que o sea, yo sé un poco la respuesta, pero quiero también aclarar algo. Esa influencia en un alto por ciento de los judíos nazarenos o de esos gentiles que llegaron al judaísmo nazareno y empezaron a implementar cosas como filosofía griega, lógica y todo eso. Realmente la culpa de esa división totalmente, ¿a quién se le puede achacar? Claro, catalogando la palabra culpa para poder entender, porque tal vez hubieron muchos factores. No, hubieron muchos factores, muchos. Primero la guerra del 66 al 73, la guerra del 113 al 117 y del 132 al 135. También
también tenemos, vamos a decir, la flexibilización de Hechos capítulo 15, no basado en la enseñanza de Jesús, porque Jesús enseñaba, de cierto te digo, la gente escucha que Jesús dice siempre 2 veces, de cierto te digo, y no tiene idea de que eso es una tradición judía muy interesante. Entonces, de hecho, señala la tradición y la Torá. Usted le va a Entonces, explicar, ¿verdad? según... Claro, pero diga mira, la hora, despertó Aida, José. despertó Aida, Yo no estaba durmiendo. diga la hora. Yo no he estado durmiendo, ¿eh? Bien, entonces, Pero ¿sabe qué pasa? despertó, perdón maestro, despertó su interés con eso de cierto digo. Explíquelo un ching ahí, diga, ¿qué es lo que eso significa? No, porque usted me está haciendo una pregunta, yo le estoy respondiendo. Entonces, Jesús, al igual que los ebionitas, para Jesús, derogar los mandamientos de la Torá para que la gente que se acercan a su enseñanza debe de guardar todo. Primero porque Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué haré para heredar el Olam Jabá? Y Joshua dice, guarda los mandamientos en plural. No está hablando de que 3 por aquí, 2 por allí. No. Según Jesús hay que guardar todo o no guarda nada. Porque Mateo 7:21 y Mateo 24:15 dice, dice Mateo 7, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos esto, hicimos el otro, y Josué le va a decir, apártense de mí, malditos ustedes que no guardan la Torá. O sea, que para Jesús hay que guardar todo. Para Jesús no hay intermedio, de que no, que si tú es, que este sí, que este no, para Jesús no existe eso. Pero entonces los discípulos se reúnen en Hechos 15 y le exigen 4 mandamientos a los gentiles. Pero ¿por qué se reúnen los discípulos? Es la pregunta. ¿Por qué se reúnen? A ver qué van a hacer con los gentiles que se estaban convirtiendo, no con los judíos que se estaban convirtiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo ahí? Una ortodoxia judía por parte de Jesús. Pero en la boca de los discípulos, entonces estamos viendo una no ortodoxia, un liberalismo, un judaísmo diaspórico, un judaísmo helenístico, basado en la filosofía griega y en la reducción y en la flexibilización de los mandamientos de la Torá. En este caso, yo como judío, yo me quedo con Jesús. Yo me quedo con Jesús. Yo no sé ustedes. Algunos de ustedes se pueden quedar con Pablo, algunos de ustedes se pueden quedar con Pedro, pero yo mejor me quedo con Jesús. Porque Jesús es todo o nada. Pero entonces los discípulos vienen y rebajan y quitan y flexibilizan y qué sé yo cuánto. Y ahí está la clave para la aparición del cristianismo. Y el otro factor más interesante es la flexibilización de Hechos 15 y la predicación de Pablo de Tarso. Maestro, corroborando a lo que usted está diciendo, aportando, quizá también se pudo dar el caso de que no fueran los discípulos los culpables, sino las antimañas que se introdujeron en las escrituras. También podría ser eso. Pero es que si tú me hablas, perdón ya, si tú me hablas de las artimañas que se inculcaron en las escrituras, ¿qué Biblia utilizaban ellos? Por eso digo que quizá... Pero que el Nuevo Testamento no estaba. El Nuevo Testamento no estaba, el Nuevo Testamento vino después. Por eso me refiero, maestro, a eso me refiero. Recuerde que no todo lo que se dijo se escribió. No todo lo que se dijo se escribió. Pero todo lo que está escrito sí se dijo. Pero ahora bien, ¿cuántas traducciones no existen? Quizá los discípulos estaban, vamos a decir, en este caso, de acuerdo con lo que Jesús también iba, de todo o nada. Y quizá con el tiempo y las traducciones, la antimaña que se metieron,
más que Roma y Grecia, en el sentido de escritura, toman el control total de meter muchas cosas ahí que ni cerca están a lo que se dijo en el original. Entonces también quizá eso influyó mucho. Y vemos un ejemplo, como te dijo ahorita, a un Pedro y a un Pablo teniendo inconvenientes, que cuando viene a ver no era así nada, sino que ellos se entendían como judíos que eran. Digo, para mí, también Puede darse aportó caso. mucho, también aportó mucho maña que se metieron. ¿Usted me entiende? Toda esa escritura falsa, en el sentido de que se metió toda esa filosofía a las escrituras, y todas esas religiones también metieron su mano. También eso aportó. Puede el punto de Jan es muy lógico, tú sabes, es muy lógico. El asunto es que la carta de Pablo tienen un nivel de enseñanza que en cierta forma deroga un poco la Torá, tú sabes, deroga un poco la Torá. Ahora, Pablo quería tener un judaísmo para gentil y un judaísmo para los judíos. Entonces, el asunto es que cuando los gentiles se quedan sin Torá, entonces de ahí que sale el cristianismo. Claro. Y otra cosa, ahora que usted habla de Pablo y de las cartas de Pablo, hemos estudiado un poquito más a fondo de las cartas del apóstol Pablo, de Rashaul, y también hemos entendido lo mismo que hablaba ahorita, las malas traducciones, las incorrectas interpretaciones, específicamente con el libro con las cartas de Gálatas. Y cuando lo vemos desde un enfoque más judío, podríamos decir, usando las palabras, la gramática, vemos por muchos lados que Pablo no estaba en contra. ¿Me entiendes? Que Pablo no abolió Torá, sino que al contrario, como en todos los países existen diferentes leyes, y más como en Israel también, que existían muchas leyes, conociéndose un poco la de Shammai, la de Gilel. Pero Pablo, cuando lo vemos de ese enfoque, él defiende la Torá. O sea, en cierto punto, es como dije ahorita, también las malas traducciones y malas interpretaciones no nos ayudaron, aunque quizás sí, Pablo decía cosas que él mismo lo decía, esto no es el espíritu, hablando en pocas palabras. Él estaba de acuerdo con que habían cosas que él decía que era de él, que no era que Dios se las revelaba ni nada, porque él mismo hasta decía, bueno, yo hago lo que no puedo hacer, un ejemplo. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso digo, también influyen mucho las malas traducciones. También influyen mucho las malas traducciones. Porque sí, en ciertas cosas, Pablo iba de acuerdo con lo de Yeshua. A Pablo y a todos los discípulos en un contexto totalmente judío. Entonces, el cristianismo queda mal. Pero claro, yo como cristiano que soy, estoy muy de acuerdo con usted, 100% de acuerdo con usted. Y por eso le digo que nos hemos preocupado en entender a un Shaul con los lentes, vamos a decir, judío, para llegar un poquito más. Y yo, como le digo, le doy toda la razón, que por eso también, como dije, nos hemos preocupado más en entender un poquito más esas cartas, porque hay muchas cosas, incluso son las cartas que más tuercen las doctrinas evangélicas, podríamos decir, que más se alejan. De cristianismo general, no solo de evangélica, sino de cristianismo. Sí, pero más la carta de Pablo. Las cartas de Pablo son las que más tienen el problema. O sea, no la de Pablo en sí, sino las traducciones. Lo que quisieron meter. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una versión y una traducción? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Claro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de una versión y una traducción es que la versión puede ser de cualquier traducción. La versión puede ser de cualquier traducción. En una versión se van, o sea, vamos a suponer la versión 1 de un tomo X, es lo primero que se escribió. La versión 2 o 1.1 viene siendo que
agregaron algo más de la versión 1. O sea, encontraron más texto, más información y se la agregaron a la versión 1 y ya esa viene siendo la versión 2, la versión 1.1. Pero en una traducción, si es que tenemos el texto número 1 y único y se traduce al inglés, al alemán, al español, a lo que sea. O sea, esa para mí es la diferencia. En una traducción es el texto fiel traducido a otro idioma. Pero que si el traductor no conoce la base de cómo escribieron ese texto, va a cometer muchísimos errores cuando traduzca, porque hay que tener conocimiento gramatical, conocimiento de cultura, conocimiento de muchísimas cosas antes de traducir. Historia. Y si no se tiene ese conocimiento gramatical, se va a interpretar de la forma en lo que ellos crean, de acuerdo a lo que ellos crean en su cultura y lo demás. Por eso. Como hablaba ahorita, eso fue lo que pasó mayormente. Porque es como una mente occidental traducir un libro oriental. O sea, una mente occidental traducir algo con una mente oriental, porque también siempre va a influir el traductor. En este caso, ya que nosotros estamos conociendo un poquito más del original, quizá nos vaya mejor, diría yo, porque estamos tratando de entender, de conocer, como dijo Sedano, cultura, idioma, modismo, todo. Por ejemplo, Como miren, en mis clases de hebreo bíblico, me pude dar cuenta que son interpretaciones de una incorrecta interpretación. Y lo tenemos como texto bíblico. En la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana pasa eso. Repítelo ya. Ya, repítelo. Eso me voló la cabeza. Eso me voló la cabeza. Tenemos texto. Él dice que tenemos texto bíblico que son interpretaciones de una incorrecta interpretación. O sea, que no es ni del texto original, sino de una interpretación mala del texto. Tenemos texto bíblico. Espérate, que estoy anotando. Tenemos textos bíblicos. Eso me voló la cabeza. Vuelve de nuevo, que lo estoy escribiendo. Tenemos textos bíblicos. Es un trabalengua. Tenemos texto bíblico. Tenemos texto bíblico de una incorrecta interpretación de un texto. Y nos llegó como texto. Ya. Este es el texto bíblico. Miren, claro, por ejemplo, en la versión griega, cuando tradujeron mujer joven, pusieron en la versión de la Septuaginta, ponen la palabra betulá, que quiere decir virgen, pero la palabra es hebrea, es alma. Alma. Entonces ya de ahí se creó la doctrina de la virginidad, de que se yo qué, de María, de que sí. Entonces, otra cosa que también se creó. Bueno, esa misma también, mira,
recuerdo ahora que estaba dando una enseñanza y tocábamos el tema de tu hijo, tu único hijo en Bereshit. Tu único hijo, o sea, nos ayudó. Entonces, es increíble que por una Dalet que le quitaron, se arma una incorrecta interpretación, porque lo dice claramente. Toma tu único, Yazidha, creo, pusieron Yehidha, algo así, no recuerdo bien la palabra, pero le faltó una Dalet. Y tú Tengo que sabes que leerlo en también hebreo. que no hay coma. En esos Le textos no hay faltó una coma. Dalet. Entonces es muy fácil también malinterpretar una información. No, por una letra ahí ya Por una dice tu simple único letra. hijo. Y sabíamos que tenían dos. Entonces aquí cualquiera viene y dice, bueno, aquí hay una contradicción, porque me lo está diciendo literalmente, está diciendo tu único hijo y tiene dos hijos. Lo mismo también en el caso de Elías y los cuervos y el asunto. Fue una Aleph. Se la llevaban la Aleph. Entonces ahí nos enseñaron que eran unos cuervos. Unas aves. Señores, pero miren esto. En hebreo, esta palabra, fíjense bien, fíjense bien esta palabra. Aquí dice, ahí dice, y. Entonces, si lo pongo así, ¿está? Ahí dice tiempo, aquí. Miren la diferencia. Esto quiere decir también partícula y esto quiere decir tiempo. Partícula. Pero ¿saben cómo suenan en hebreo las dos? En hebreo suenan et. Aquí dice et. Y aquí dice et también. Ahora la pregunta La de es, arriba ¿qué es partícula y la de abajo es tiempo. tiempo? Pero se leen igual las dos. Se leen iguales. Pero Sí, tienen la misma raíz. Sí, tienen incluso por ejemplo, porque la Aleph y la Ayin son letras que son guturales, que se mencionan con la garganta. Yo digo Aleph. Con el diafragma. Con el diafragma. Aleph, Ayin. Aleph, Ayin. Se mencionan con eso, pero la diferencia es muy significativa, totalmente. La diferencia es muy significativa. Ahora, un escriba, cuando estaba haciendo eso y vio que sonaban iguales, pudo confundirla también. Claro. Según Maestro, eso iba a decir una también. Conferencia que yo estaba escuchando, ¿me escucha? de que cuando ellos se equivocaban escribiendo, tenían que soltar ese rollo y empecé a escribir de nuevo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. También iba a hablar sobre eso, maestro, que es increíble que las malas traducciones o interpretaciones no son de 2 años atrás o de 10 años atrás. También allá en ese tiempo también hubo inconveniente. Incluso para mí, personalmente yo pienso que desde que los masoretas comenzaron su asunto, ahí de una vez comenzó a perderse la originalidad. Y estamos hablando de muchos siglos antes. Porque ahí vinieron entonces las vocales, los puntos y el asunto. Entonces ahí también... Verdaderamente las letras en hebreo no tienen vocales. Ahorita no viene de ahorita, eso tiene muchos años. Muchos años. Pero entonces, eso es así. Yo solamente de la palabra Bereshit. Y es mucho la información que tenemos.
en esa sola palabrita, en esas 7 palabras que tiene la primera palabra de la Torá. Y incluso la palabra bet es 2. Todos los tomos, todos los libros del Talmud empiezan así con el número 2. La página 1 no existe en el Talmud, es la página 2. Para llevar el mismo orden de cómo empieza la Torá también. ¿Entiendes? En el Talmud empiezan los folios 2A, 3A, 4A. Entonces, digo, 2A. ¿Entiendes? Empiezan así todos. 2A, 2B, así. Por eso es que tenemos que preocuparnos en invertir en buenos libros. Porque imagínense, no hay otra forma. Señores, hemos terminado entonces. Así es. ¿Qué les pareció